Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda clase, la clase de construcción. Como estuvimos viendo, la clase de construcción fue la clase anterior, la clase de diseño fue el anexo que ustedes tuvieron en la solapa anterior, donde se marcaba el trabajo que ustedes tenían que realizar, que ahora tienen disponible el diagrama de flujos para empezar a trabajarlo, y en función de eso vamos a trabajar hoy con la clase de construcción. Entonces, repasemos. Habíamos visto la estructura esquemática del texto que van a tener que redactar, que recuerden, la consigna tiene dos partes. Nosotros estamos hablando acá de la primera parte, que es la parte que lleva redacción. Entonces, tenemos la descripción del flujograma, ¿sí? Y entonces tenemos título, el informe, que es la definición de lo que sería el flujograma para ustedes, la descripción, ¿sí? Una descripción sobre lo que implica este flujograma para ustedes, cómo se compone un flujograma, o el flujograma en concreto, y después venimos a una explicación específica, la explicación específica del fenómeno al cual refiere el flujograma puntual del que vamos a hablar, y la explicación y el desandar, hacer la descripción efectiva del flujograma del que estamos hablando en cuestión, de la manera que se vio en la clase anterior. Entonces, recuerden, para la parte de definición y ampliación, tenemos, por un lado, una definición que se hace de las dos maneras posibles, que son las que tienen acá. X es Y, un flujograma es tal cosa. O se denomina X a Y, se denomina flujograma a ta 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 ta. Son las dos maneras de comenzar en forma exitosa una definición. Y que eso la hace legible y comprensible para quien vaya a retomar este texto sin tener idea de qué se está hablando, ¿sí? En función de eso, vamos a la parte de la ampliación. O sea, ya dijimos, un flujograma es tal cosa. O yo digo otra cosa, por ejemplo, ¿no? Un termo es un recipiente que contiene agua caliente. Es decir, si yo caliento agua en la pava y la introduzco en el termo, se conserva durante más de 12 horas. La ampliación agrega información a eso mismo que yo hice como definición, ¿sí? Entonces, ustedes, creo que sería pertinente, obviamente, no copiar y pegar lo que está en el texto modelo, sino ver qué cosa para ustedes es relevante ampliar sobre el concepto de lo que es un flujograma en función al flujograma específico del que van a hablar. ¿Qué es lo más importante que un flujograma tiene en función del ejemplo con el que se van a encontrar? Den un dato que para ustedes sea relevante realmente sobre el concepto y del flujograma y lo que implica un flujograma. Vimos que el texto está compuesto por procesos y por participantes. Los participantes son los mecanismos, los bloques, los espacios, las diferentes, justamente, los diferentes participantes en el texto. ¿Quiénes participan en el texto? ¿Quiénes son los protagonistas del texto? El primer bloque, el segundo bloque, el tercer bloque, el símbolo del proceso, el rectángulo que simboliza el proceso, el flujo, el proceso, el algoritmo. No somos nosotros. Ellos son los participantes, son los que dan existencia concreta al texto. Desde ellos se habla y por ellos se habla, ¿sí? No desde ustedes. Esto va también al tema del uso de verbos. Los verbos hablan del bloque, hablan desde el símbolo y no hablan desde yo creo que el bloque, nosotros pensamos que el símbolo, no. Habla el símbolo del proceso es, el primer bloque domina, define, existe, ¿sí? Y ahí vamos a los procesos. Los procesos, como decíamos, hablan de esos participantes. El proceso define e indica las funciones. Entonces tenemos las estáticas, es, representa, simboliza, refiere, señala, es como que eso lo hace intrínsecamente ese participante. No es que genera y acciona en función de. Ahora, realiza, produce, introduce, se pregunta, indica. Ahí hay una acción realizada desde el participante. No es que es algo intrínseco del participante. No sé si se entiende la diferencia. Los primeros son estáticos. Yo digo, yo soy Karina.
No hago nada para ser Karina, yo soy Karina. Ahora, yo produzco o realizo o grabo una clase. Ahí estoy ejerciendo una acción. ¿Sí? No es estática como el hecho de ser Karina. Yo soy Karina por el hecho de ser Karina. Entonces, soy, en ese caso, es un verbo que me implica algo estático. Esto para que ustedes identifiquen solamente que existen estas dos variantes, pero estas dos variantes van a estar conjugadas y jugando dentro de la descripción de las acciones y de las funciones de los participantes. Después tenemos las conexiones. Tenemos la conexión temporal, la consecutiva causal, el condicional, la oposición. Ya lo habíamos visto en las clases anteriores, pero esto funciona a modo de repaso. A continuación, continúa, inicio. El hecho de la conexión temporal nos ayuda a organizar el texto. Fundamentalmente le da justamente una cronología a la descripción que están haciendo ustedes. La consecutiva causal marca concretamente lo que se ejerce, ¿sí? Va ayudando a que se identifiquen las acciones. La condicional nos marca que hay dos opciones y las identifica y las separa, ¿sí? Entonces, da la posibilidad de comprender que en simultáneo ocurren dos posibilidades diferentes, puede ser una o puede ser la otra. Ahí no hay una temporalidad consecutiva, ¿sí? No es que una cosa va después de la otra. Son dos opciones que se dan en simultáneo dependiendo la condición que se elija. Y por oposición es que acá, en cambio de lo que ocurrió anteriormente, puede ser tal otra cosa, ¿sí? También puede ser para la descripción condicional llegado el caso en función de lo que ustedes tienen que hacer en el flujograma. Pero ahí son las distintas variantes de conexión que ustedes van a poder manejar a lo largo de la descripción de su flujograma. La tabla para el diseño, que es lo que ustedes trabajaron concretamente, tiene estas características. Ustedes veían que tenían la definición, la ampliación, la composición, el fenómeno y la explicación, que son las cosas que vimos en la estructura esquemática al principio de esta clase, también, a modo de repaso. Un flujograma el orden es de arriba hacia abajo, el flujograma está compuesto por, este flujograma representa, en primer bloque, en segundo bloque, en tercer bloque, finalmente, ¿sí? Entonces, ustedes concretamente acá lo que tienen es el bosquejo de lo que trabajaron con sus compañeros, se supone, desde la clase pasada hasta esta. Ahora, con toda esta información, que era un borrador que ustedes estuvieron trabajando, lo que van a hacer es empezar a redactar. A partir de hoy lo que empezamos a hacer es a redactar con toda esa información. Fíjense que la organización de la información sea correcta, es decir, si hay algo que es la definición del flujograma y lo pusieron en composición, repásenlo y mándenlo para arriba, mándenlo de definición. Si ustedes en composición pusieron la explicación de ese flujograma puntual, no, fíjense, porque va en explicación. En composición va la explicación general de cómo se compone un flujograma, no este puntual, ¿sí? Entonces, repasen en función del texto modelo y vean bien a qué partes referimos. La definición de el flujograma, la ampliación y la composición. Cuando lo empezamos a redactar, esto es lo que teníamos en el ejemplo anterior. Definición, un flujograma es se ordena de arriba a abajo, corresponde al campo de la programación y el flujograma está compuesto por bla. Bien. Ahora empezamos a redactar y a darle sentido. Entonces, un flujograma es bla bla bla. Y ahí empezamos a agregar palabras e información que ayuda a unir esa idea. La lectura del flujograma se realiza de arriba hacia abajo porque representa linealmente los pasos consecutivos que sigue el algoritmo para realizar determinada función. Este elemento corresponde al campo de la programación en donde tiene un uso extendido. En cuanto a la composición, está compuesto por bla 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 bla. Entonces, vamos a agregar palabras que ayudan a la comprensión y que unen, por eso vimos lo de la conexión, que unen ideas. Hay que armar frases que unan las ideas. No es un punteo, tampoco, ¿sí? Son párrafos eternos ni oraciones cortitas. Es algo que va generando
un acompañamiento. Entonces, esta parte es importante que ustedes la tengan en claro. Definición y ampliación van juntas, porque vamos a estar hablando de lo mismo. Ahora, en cuanto a la composición, podemos hacerlo por separado, otro párrafo aparte, porque además va a ser una breve presentación y ahí van a mostrar ustedes las distintas partes que tiene un flujograma para poder explicarlo, ¿sí? Recuerden, toda entrega se hace en archivo Word. El nombre del archivo debe corresponder al trabajo y el apellido del estudiante. Por ejemplo, descripción de flujograma, guión bajo, Pérez, punto y coma. O sea, esta es otra opción. Entrega final, guión bajo Gómez. Y pongan guión bajo cada uno de los apellidos. ¿Sí? En la primera hoja, arriba, indicar asignatura, nombre y apellido. Tenemos que saber de quién es el trabajo. Imagínense el baile que nos pegamos si no. Y recuerden que, como dice la consigna, hay que utilizar Arial 12, justificado. Eso, fíjense, si no saben dónde está, yo calculo que sí, pero bueno. Arriba, donde dice párrafo, tienen distintos tipos de armado en la página. Tienen centralizado, alineado a la izquierda, alineado a la derecha. Pongan justificado. Eso organiza mejor el texto, queda mucho más prolijo y le da otra presentación. Espaciado 1,5, también eso lo encuentran en párrafo. Los títulos deben ir en negrita. Y retomando lo que se planteó la clase anterior, en función de la consigna presentada, nosotros lo que trabajamos en conjunto es la parte 1, la primera parte de la consigna, donde ustedes tienen que hacer lo que ya vimos, que es desandar desde el flujograma hacia el lenguaje verbal, que es lo que encuentran en la consigna inicialmente, y luego la segunda parte que no trabajan junto conmigo es donde ustedes del lenguaje verbal pasan a la realización del flujograma. Lo que ustedes para la primera entrega que me van a realizar a mí por mail tienen que realizar es solo la primera parte. La parte donde ustedes del flujograma derivan hacia el lenguaje verbal. En grupo, obviamente, esto me lo mandan a mí con las condiciones que ya están planteadas desde antes y el flujograma ya lo tienen subido en la primera solapa debajo de la consigna. Así que bueno, con esto me despido. Esta clase fue mucho más breve. Cualquier duda me pueden escribir por mail o a la mensajería privada del campus.